y yo creo que muchas cosas son diferentes ahorita respecto a hace poco más de 2 años. Mi respuesta es muy sencilla. Ya Trump no está en el poder. Es decir, era imposible, habiendo logrado una comunidad internacional respaldando una solución en Venezuela, Europa con una posición de negociar, Estados Unidos en la administración de Trump decía que las sanciones y la presión iban a sacar a Maduro del poder. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero decirlo era prácticamente una grosería a la administración de Estados Unidos. Ellos creían que sabían sobre la solución. Para mí, una de las cosas que nos hizo mucho daño fue aquella frase, all the options are on the table. Nunca estuvo planteado una intervención militar en Venezuela. Sin embargo, hubo personas que se hicieron expectativa. Trump se convirtió para algunos venezolanos como una suerte de líder religioso, en mi opinión, totalmente equivocado. Y hablar de negociación teniendo todo el apoyo internacional y escuchando que habían voces del lado del gobierno que estaban de acuerdo con una negociación, pero era imposible con la administración Trump, imposible. Pierde Trump, hay una nueva administración en Washington. Esa nueva administración cree que hay que alinear posiciones con Europa, que cree que hay que alinear a la comunidad internacional en la búsqueda de la recuperación de la democracia en Venezuela. Están dispuestos a acompañar el proceso de negociación, a respaldarlo. Hay gente del lado de Maduro que también se ha dado cuenta que el conflicto existencial tampoco es bueno en la posición que ellos están, porque no hay manera de recuperar económicamente el país. Yo me imagino que el gobierno debe tener grandes presiones internas. Los soldados son más delgados que yo. A mí me dicen el flaco, ellos son más flacos que yo. O sea, te das cuenta que ese soldado tampoco está comiendo bien, probablemente viva en una vivienda muy humilde, probablemente su abuela necesita medicina. Es decir, esto también en los términos que está planteado, algunos dirán que a Maduro no le importa. A mí me parece que la situación económica y social de Venezuela es como una cuerda muy delgada que puede romperse. No se ha roto, pero puede romperse. Y yo creo que del otro lado también sacan cuentas. Es la visión que yo tengo de donde estamos en este momento. O sea, yo creo que las cosas sí son distintas ahorita, porque creo que todos podemos estar alineados en una misma posición. Bueno, yo creo que la oposición somos demócratas, y los demócratas no tenemos que pensar de la misma manera, ni tenemos un pensamiento único. Efectivamente, tú podrás entrevistar otras personas de la oposición y encontrarás distintos planteamientos. Hay gente que quiere que haya una invasión de los Estados Unidos, que le encantaría que viniera una fuerza militares de otros países y llegaran acá en barcos, helicópteros, pero que además no va a pasar. Yo tampoco estoy de acuerdo. Sí. Porque yo no estoy de acuerdo en el año 2013, del que a mí se me acusa de no haber confrontado, cosa que es absolutamente falsa. El año 2013 estaba planteado prácticamente un escenario de guerra civil en este país. Es decir, de una confrontación donde tuviéramos probablemente muertos. Yo no estaba de acuerdo con eso. Y lo que te quiero decir es que no estoy de acuerdo con esas posiciones, no las comparto, porque al final los muertos, no solamente que no deben ocurrir en pleno siglo XXI, un conflicto político, no estamos hace 2 siglos atrás, no es el tiempo de las guerras, ni debe ser el tiempo de la guerra, debería ser el tiempo de la política y de las soluciones que permitan evitar la guerra, pero si fuera el caso de un conflicto, créeme que las primeras personas que caen son las más pobres, son las más vulnerables. Entonces,
yo en ningún escenario estoy de acuerdo con esa posición. Pues encontrarás a otros que, digamos, piensan o no creen en la posibilidad de una negociación, que no creen que esto hay que construirlo paso a paso, debemos ir dando. Hemos cometido, cierto que el gobierno ha hecho todo tipo de tropelías, de desviaciones, pero cierto también que hemos cometido errores que han sido muy costosos. Cada vez que hemos avanzado nos hemos metido en un callejón y bueno, al final el resultado ha sido no de debilitar a Maduro, sino más bien de fortalecerlo en su posición de poder.